Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué hora sea que están escuchando este diálogo entre escritores. Es parte del Fondo 100 años de Mario Benedetti, que la Fundación Mario Benedetti, la Casa de los Escritores del Uruguay y Coparte lanzaron en estos momentos de pandemia como una manera de obtener dos objetivos. Por un lado, lograr apoyar a los escritores y escritoras que están pasando este difícil momento de alejamiento físico, de alejamiento social, y por otro lado, aprovechar la oportunidad para generar diálogos sobre la creación literaria. En esta oportunidad tenemos a dos escritores uruguayos, un escritor y una escritora, Raúl Avirad, que además de dedicarse a la literatura, es compositor y es músico. Ha dado a luz libros como Sin tanga y sin tongo, Rosa Luna, la leyenda, y Una mujer llamada Rosa Luna, tomo 1 y tomo 2. También es autor de comedias musicales y de audiovisuales, La danza de Rosa Luna y Valores de una candombera. Por su parte, Fernanda Muslera es periodista y dramaturga, autora del libro periodístico Sin maquillaje, Historias de la Comedia Nacional en el siglo XXI, y de las obras teatrales El amigo fantasma, Luz negra y Rescate a la dama con tutú. Les damos la bienvenida a ambos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Un gusto y bueno, muy agradecido por esta oportunidad y por la realización de esto que también nos viene en todo sentido y fundamentalmente también por la difusión. Así que muchas gracias y un placer. Raúl, aprovecho que estás en uso de la palabra para romper el fuego contigo. El proceso de investigación para generar un libro o una obra, ¿cómo es en tu caso? Bueno, en mi caso y en esta oportunidad ha sido muy, pero muy especial, porque a diferencia de otras oportunidades, en el último libro, en La leyenda, hemos podido llegar a puntos en donde antes nos costaba, era muy difícil, pero en temas específicos, por ejemplo, en el caso de la antequera, un hecho fundamental en la vida del personaje que a mí me tocó, en este caso Rosa Luna, fue algo que también en la historia del país, en la historia judicial, fue el primer caso de legítima defensa. Y bueno, llegamos hasta los protagonistas e incluso la gente que estaba presente ese día allí, 3 personas, y bueno, y fue algo muy, pero muy especial porque revivimos, pudimos ingresar al local que ya está cerrado, y revivimos una escena que después tuvimos que plasmarla, y tal cual contaron los testigos, y eso fue, la verdad, que muy emocionante, muy significativo para mí, y creo que de todas las cosas que se han hecho al respecto, es la más veraz de todas. Y bueno, y la otra que también, como parte de la investigación, para mí ha sido muy trascendente, es ella nació en el conventillo, y poder contactarme con gente que se crió con ella en el mismo conventillo, pero incluso gente que la vio nacer en la habitación del medio mundo donde dio a luz su mamá la chunga, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Fernanda, la misma pregunta. ¿Cómo es ese proceso de investigación para crear una obra o un libro? Bueno, en mi caso preferiría hablar de mi faceta más de dramaturgia y no de la periodística. Y en el caso de la faceta de investigación, creo que tiene que ver con un proceso en realidad en la dramaturgia de investigación personal, ¿no? De establecer como un diálogo entre el adentro y el afuera, entre el interior y lo exterior. Bachelard tiene una frase que me gusta que dice que imaginar no es tanto crear imágenes, sino como deformarlas, ¿no? O sea, deformar esas imágenes que vienen de la percepción. Entonces yo cuando empiezo como un proceso de dramatúrgico, empiezo en principio por crear ese marco mental que me va a permitir luego escribir, ¿no?
Y entonces, en ese marco mental, lo que genero es un material que está en mi cabeza y que proviene de las vivencias, de los recuerdos, de las noticias, de las influencias artísticas, ¿no? Todo eso es como que va formando un calidoscopio personal que además me permite estar en cierta, digamos, actitud creativa de apertura hacia las cosas que van surgiendo, ¿no? Me gusta la definición que tiene Mauricio Cartún cuando dice como que el imaginario es también un reciclador, ¿no? Esta cosa como de agarrar como los desechos y con eso formar algo nuevo, ¿no? Y también habla de un concepto que me parece interesante en el proceso de la creación, que es el de la imagen generadora, que es lo que dice que es como que las imágenes generadoras son fragmentos de realidad que contienen en sí mismos la posibilidad de, digamos, de una planta. Son como una semilla que lo que permite es que después germine, ¿no? Hacia otra cosa que sería la obra. En ese sentido se da como una distinción entre lo que vendría a ser, por ejemplo, un escritor arquitecto y un escritor jardinero, ¿no? Del arquitecto es el que tiene todo estructurado, lo que va a hacer, y el jardinero es más bien el que planta la semilla, que no es cualquier semilla, pero después su proceso tiene más que ver con cuidar esa planta que está creciendo, ¿no? Esta cosa que decía Felisberto, de que en un rincón de mí nacerá una planta, ¿no? En ese sentido yo me identifico como más con ese proceso, que es un proceso que tiene que ver con la liberación del inconsciente, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Vamos a pasar al segundo tema de este diálogo, que tiene mucho que ver con el primero, ¿no? Que es lo que está después de la investigación y que ya es la creación casi como un juego. Pero tenemos un nuevo participante en esta tertulia, que es Mauricio Rodríguez, quien también en la segunda parte de nuestra conversación va a acompañarnos desde la moderación. Fernanda, ¿cómo es ese tema de la escritura como juego? Bueno, tiene como varias cosas. En principio, retomando un poco la idea del proceso creativo, con esta idea de la idea generadora, y todo esto quiere decir, por ejemplo, para llevarlo a una obra mía como es Luz Negra, ahí yo tenía la idea de que estaban dos amigos hombres y dos amigas mujeres en una fiesta de casamiento, ¿no? Y esa es como la idea que me vino a la cabeza. Pero después todo este marco mental del que hablaba es el que va a generar todo después lo que va a ser la obra, que en mi caso tiene que ver con influencias artísticas, por ejemplo, las películas de Linklater de Antes del Amanecer, o lo que es el screwball comedy, o el cine de Woody Allen, pero también con cuestiones más sociales o generacionales, como esta generación bisagra, que somos las personas de entre 30 y 40 y pico de años, ¿no? Entre, por ejemplo, las mujeres, en lo que eran las mujeres de antes y lo que es la nueva feminidad, ¿no? Todo eso en realidad conforma un universo que a mí me gusta llamarle es como un jardín secreto, ¿no? En el sentido de que es un lugar donde vos podés poner tus propias reglas y donde vos hacés y experimentás y deshacés como quieras, pero a la vez es un lugar donde en realidad no tenés un dominio total, porque en realidad está ligado al inconsciente, y entonces es como un viaje, por eso es la escritura para mí como un viaje, porque es un viaje que vos estás yendo hacia tu inconsciente, donde vas descubriéndote también a vos mismo, y al descubrirte a vos mismo también descubrís a los demás, porque básicamente todos estamos hechos como de la misma cosa, ¿no? Entonces, para mí, escribir como una obra también tiene que ver con un trabajo sobre el inconsciente y con lo que tiene que ver con llegar a cierta plenitud. A mí me interesa el inconsciente como en el término junguiano del inconsciente, ¿no? No como un lugar de deseos reprimidos, sino como una esfera que es tan importante como el nivel consciente. De hecho, Jung habla del proceso de individuación y que dice que una persona es plenamente, digamos, está plenamente en armonía cuando logra que el nivel consciente y el nivel inconsciente estén a la par, ¿no? Entonces yo la primera etapa de escritura arranco como una etapa de escritura automática, en el modo de los surrealistas, ¿no? En esta cosa casi zen de que en realidad cuando el oficio realmente está funcionando es cuando no estás pensando tanto, sino cuando dejas fluir. Pero también lo veo en el sentido del juego, porque creo que la escritura tiene que venir desde un lugar del disfrute. Yo no creo en esa cosa como del artista torturado. En realidad es un juego y tenés que tener como entusiasmo. De hecho, Ray Bradbury habla de esto en un libro de él que se llama
en el arte de escribir, ¿no? De la importancia del disfrute a la hora de escribir. Y porque es un juego además, porque desde el momento en el que vos estás eligiendo qué palabras utilizar y cómo utilizarlas y cómo crear una forma artística a través de las palabras, ya estás jugando con esas palabras. Entonces me parece como importante también eso, o sea, es un viaje, como decía, es un viaje a través de uno mismo y a través de los demás, pero también es un juego porque es un espacio de creación, pero también es un espacio lúdico, ¿no? En tu caso, Raúl, ¿qué tanto hay de juego, qué tanto hay de viaje en tu creación literaria? Mirá, cuando compongo una comedia, también generalmente tengo que construir personajes, y bueno, y un poco uno va descubriendo, también traídos de la vida real, cada uno de ellos, y bueno, y le va dando vida, ¿no? En el caso de mi último libro, que es una biografía, y que además es sobre un personaje sumamente conocido y además muy querido, y bueno, uno tiene que tratar de buscar por todas las vías de transmitir lo que realmente la gente conoció, y la que no conoció, bueno, descubra, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido totalmente un desafío, porque también he tenido que llegar a situaciones en donde tuve que generarme espacios dentro de la cultura afro-uruguaya, ¿no? Y tratar de llegar a las fuentes más fieles, y de ahí sacar del personaje lo que realmente significó, y transmitir el porqué del afecto y del recuerdo permanente que tiene la gente sobre ella. Cuando me dicen que el libro le ha generado determinadas emociones o lágrimas, yo, por ejemplo, siento que tratándose de este tipo de personajes tan vivo, tan representativo de los uruguayos, siento que de alguna manera hicimos lo más correcto, que es llegar a las personas que realmente la trataron, bueno, compartieron con ella los momentos no solo de gloria, sino además los momentos más tristes, más difíciles, y bueno, de todo eso llegar a que lo que nosotros plasmamos es el personaje tal cual, ¿no? Una vez que tenés la investigación, una vez que comienza ese trabajo que es juego y que a la vez es viaje, del que estabas hablando al comienzo, Fernanda, ¿cómo es la estructura del trabajo? ¿Cómo pasás de la premisa a la estructura? Bueno, sí, siento que tiene como dos etapas. A mí cuando estaba más o menos por los 20 leí La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, y de ahí siempre me quedó esta dicotomía como entre la levedad y el peso, ¿no? Y como que la vida oscila entre la levedad y el peso, dice Kundera. Bueno, siento que algo así pasa también en el proceso creativo. Después de toda esta etapa, digamos, como más libre, ¿no? De fluir del inconsciente, esto que decía escritura creativa y demás, siento que viene otra etapa como de mayor de estructuración, ¿no? De empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto, ¿no? Donde empieza a trabajar el otro hemisferio, digamos, y empieza como una cuestión mucho más organizativa. Entonces, ahí empiezo a aplicar ciertas cuestiones como para empezar a entender qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, ahí aplico, por ejemplo, la idea de premisa, que es una idea de Lajo Segri, que es un escritor que un libro llama El arte de la escritura dramática, en donde él habla de que la premisa es como el principio rector de una obra, ¿no? Como que siempre tiene que decir, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto justamente? ¿Qué es lo que estoy queriendo transmitir con esto? Él entonces, por ejemplo, construye la premisa en una sola oración. Entonces da el ejemplo de muchas obras, por ejemplo, la de Otelo de Shakespeare, dice, bueno,
los celos destruyen al celoso y a su ser amado, digamos. Esa sería como la premisa de Otelo. Cuando entonces encontrar como en una frase qué es lo que estoy queriendo decir como con la obra, ¿no? Después también empiezo a estructurar la obra con ciertos parámetros. Algo que a mí me ha servido mucho es la teoría de Joseph Campbell, del viaje del héroe. Joseph Campbell era un experto en mitología, y lo que fue encontrando es que en las distintas mitologías a lo largo de la historia, en las civilizaciones que han tenido contacto entre sí, fue encontrando puntos en común en esas historias, en la simbología, y entonces creo algo que se denomina el monomito o el viaje del héroe, que son ciertas etapas que atraviesa el personaje, el protagonista, en su proceso de transformación, porque siempre una historia termina siendo un viaje de transformación, ¿no? Desde una situación, digamos, de confort, de la zona de confort donde empieza el protagonista, hasta que termina haciendo una cierta evolución o involución incluso, ¿no? Entonces eso a mí también me sirve para estructurar. Y después otra cosa en la que en todas las obras trabajo y que también me sirve como una forma de estructurar y centrarme en lo que estoy contando, es el trabajo sobre los géneros. Yo soy muy fanática del cine, de hecho como periodista he escrito sobre cine y siempre me ha interesado mucho, y entonces mis obras generalmente siempre están inspiradas a partir de una película, tienen mucha influencia del cine. Entonces, por ejemplo, en El Amigo Fantasma trabajé en el género del thriller. En Luz Negra es una comedia romántica, Un Rescate a la Dama con Jesús, un thriller psicológico, y ahora en una que estoy escribiendo en este momento es un drama romántico. A mí pensar la obra en términos de género, siento que al contrario de limitarme, en ese momento como que me ayuda como a expandir la imaginación, ¿no? Y a la vez siento como que empiezo a habitar un terreno donde hay una resonancia emocional con el espectador, ¿no? Porque tenemos como ese inconsciente en colectivo, ¿no? En común, y en el que nos podemos comunicar. Y además, o sea, de lo que se trata justamente no es de reproducir el género por reproducirlo, sino tratar de aportarle y de evitar el cliché, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí también el trabajo sobre el género también me ayuda a estructurar la obra, ¿no? Y en tu caso, Raúl, ¿cómo trabajás la estructura una vez que tuviste esa primera investigación, ese acercamiento, como vos destacabas, a personas que habían conocido directamente a Rosa Luna, que fue uno de los ejes de tu creación? ¿Cómo montás la estructura luego de tener esa investigación previa? Y bueno, esto tiene todo un proceso cuyo orden es cronológico, ¿no? Yo te decía hoy que arrancaba por su nacimiento, la investigación también de sus orígenes, hasta también en eso hubo algo que fue muy trascendente para mí, porque mucha gente históricamente ha creído que Rosa Luna era un hombre montado. No era así. Su madre, que además fue madre natural, porque su padre, que fue un famoso candombero, nunca la reconoció. Entonces le puso Rosa y el apellido de su madre era Luna, y quedó formado ese nombre que casi es poético también, ¿no? Porque honraba una flor con la luna tan inspiradora, ¿no? De todo lo que escribimos y hacemos poemas y nos gusta también componer canciones. Entonces, el proceso fue cronológico y bueno, de ahí fuimos descubriendo en el armado, cosas que a raíz nacieron de la investigación, que no estaban en el conocimiento común de la gente, y fuimos involucrándolo al trabajo, y bueno, lo fundamental, y en este caso para mí, es que me generó un gran entusiasmo, porque escribir este tipo de cosas para mí era algo nuevo, pero además
al tratarse de este personaje tan real, también era ir descubriendo facetas que no estaban y que de alguna manera al libro lo enriquecieron, porque fue como que de todos, se han escrito 7 libros sobre Rosa Luna, yo creo que de todos, en la crítica, sin lugar a duda, es el más completo por el trabajo pura y exclusivamente que hemos logrado con mucha ayuda, con mucha colaboración, con mucha gente trabajando, pero fundamentalmente tratando de que de lo que estábamos presentando era fiel al personaje en cuestión. Yo quiero agregar algo, esto también me vinculó a gente muy conocida. Yo ya desde hace mucho tiempo, con Páez Vilaró, con Horacio Guaraní, con José Carvajal, y bueno, y muchísimos exponentes de nuestra música y bueno, y de nuestra cultura, estábamos, incluso políticos, estábamos ya generando un espacio de abrir la figura de Rosa a personas con las que ella se vinculó, tanto en lo cultural como en lo social, como Wilson Ferreira Aldunate, y bueno, y ese proceso hizo de que en el armado cronológico le buscáramos el interés permanente, saliendo de una etapa a la otra, bueno, siempre o con anécdotas o con historias de otros protagonistas que convivieron con ella. Tiene además otra faceta que hablamos después, que es la parte de la mujer detrás de la vedette, ¿no? Que también eso en lo personal, llegando a conclusiones a través de notas, reportajes, su propia columna en el diario La República y en el semanario La Democracia, que nos mostraban que era una mujer que no solo era la que se ponía plumas y desfilaba casi desnuda, sino que también era una mujer muy, pero muy pensante, una mujer con códigos, muy solidaria, y también que eso tuviera esta vez, ¿no?, un poco saliéndonos de lo tradicional, de la visión tradicional del que ve con frivolidad a los personajes de nuestra cultura. Bueno, todo eso está presente con frases de ellas, con notas de ellas que dejaron, sin lugar a duda, un pensamiento, un legado, que por eso hoy la hace, no solo en todas las encuestas que se han hecho, una de las mujeres más entre las 3, 5 mujeres más importantes que hemos tenido, que no ha sido solamente por lo que se veía, sino por lo que indudablemente hemos no descubierto nosotros, pero sí nosotros hemos tratado de que se viera un poco más de lo que antes estaba a simple vista. Vos mencionabas, Fernanda, el tema de cómo los géneros eran un aspecto que te ayudaba y que te impulsaba en el momento de la creación. Ahora Raúl habla de otra de las acepciones de la palabra género. ¿Cómo influyen, cómo están presentes aspectos como el género, como el racismo, cuando vos creás un personaje, ya sea de ficción o de no ficción? Bueno, yo cuando me pongo, creo igual que en mi trabajo periodístico es distinto el proceso, pero en el dramatúrgico, yo siento que a la hora de escribir, igual esto, por ejemplo, con el libro de la comedia también me pasó, que cuando yo fui a hacer el libro de la comedia,
traté de ir como así, totalmente virgen, digamos, de conceptos, ¿no? Y a ver, y entrevistar y a ver qué era lo que me pedían esas entrevistas y qué cosas me hacían descubrir, ¿no? Bueno, en cuanto a la escritura de la dramaturgia, también me pasa algo así. Cuando yo me pongo a escribir, o cuando empiezo de este proceso de marco mental, que básicamente es lo que implica el oficio, que es escribir todos los días, estar leyendo todos los días, y estar con la cabeza abierta, digamos, no, no estoy pensando, bueno, quiero decir esto, quiero decir lo otro. Trato de que eso no suceda, porque a mí no me gusta en las obras cuando siento que en realidad no hay personajes, sino que hay cabezas parlantes del dramaturgo, digamos. Es como que no me gusta como cuando siento que me están diciendo exactamente lo que tengo que pensar, sino que me gusta más cuando lo que yo infiero de la obra es lo que veo a través del proceso que pasan los personajes, ¿no? Entonces, a la hora de escribir, eso, trato de no plantearme cosas, pero luego, claro, y después ya de escribir algunas obras, lo que veo es que hay ciertos patrones, digamos, que se repiten y ciertos temas en los que pongo el ojo. Y uno de ellos justamente tiene que ver con el tema del género, en el sentido de la mujer, pero no en un sentido como en la etiqueta de literatura femenina, lo que puede ser, porque no creo en eso, sino más en que estoy parada en un lugar de mujer, de clase media, de rioplatense, de una cierta edad, ¿no? Entonces esos filtros obviamente se reflejan en mi escritura. Y además yo tengo una escritura que creo que está muy ligada a mí y como a mi entorno y a lo que vivo. De hecho, creo que lo que se repite es como una mirada generacional de cierta clase media, digamos, universitaria, rioplatense, de entre 30 y 40 y pico de años, ¿no? Muy voltera y como muy hiperpsicoanalizada, ¿no? Eso creo que se da en varias de mis obras. Y siempre creo que la mujer, si bien historias que son bastante corales, creo que la mujer es el centro en general de esas historias, ¿no? Y creo que algo que vengo trabajando en varias obras, especialmente, por ejemplo, en Luz Negra y en Rescate a la Dama con Tú, que es una obra que estoy ahora haciendo por Zoom, está el tema de las relaciones de amor y poder que se establecen entre los hombres y las mujeres, como esta cuestión, digamos, esta dialéctica a veces del amo y del esclavo que se puede dar, digamos, de un lugar y del otro, ¿no? Esta cuestión del dominio y la sumisión en las relaciones entre los hombres y las mujeres, a mí me parece como muy interesante. Y entonces yo creo que esto se abordan en mis obras. De hecho, por ejemplo, en Luz Negra, creo que trata un poco de esta generación bisagra, de 30, 40 y pico de años, de las mujeres que están en esta edad como a medio camino de esas viejas, de las mujeres de antes, con ciertos conceptos y cierta idea de familia, y con esta nueva mujer, digamos, empoderada del siglo XXI. Entonces, esa generación bisagra también están los hombres, y también, por ejemplo, se trabaja en Luz Negra o en la Dama con Tutú, ¿no? Y cómo esto nos hace interactuar, es un tema que a mí me interesa bastante, ¿no? Entonces lo social creo que se filtra, o sea, es inherente a mí como persona estar en lo social y obviamente se filtra en mis obras, pero se va desarrollando a la medida que voy escribiendo. Algo nos adelantaste, Raúl, en tu anterior intervención. Ahora ya para cerrar esta charla, brevemente, ¿cómo están, cómo se expresan en tu trabajo estas cuestiones de género y de raza? Fundamentalmente porque el personaje en cuestión es una mujer que nació pobre y que además era negra en un entorno, en un momento del país muy especial, ¿no? Entonces, en ese descubrimiento permanente y en la reflexión de por qué una figura logra todo ese afecto, ese cariño, ¿no?, de su gente, bueno, uno se llegó a sus palabras, a sus columnas en el diario La República, y como decía, en el semanario La Democracia, y yo te voy a destacar una de sus reflexiones.
somos mujeres pobres y además negras. En este país clasista, machista y racista, eso es muy grave, imperdonable. Pero solo nosotras podemos revertirlo. No van a doblegarme jamás y seré celosa cuidadora de los maltratos y falta de respeto hacia la mujer y hacia mi raza. Quienes no lo entiendan, créanme que desdibujarán mi sonrisa y me tendrán como la peor de las enemigas. Muy elocuente realmente, Raúl. Sí, y vos sabés que a partir de ahí, y en la búsqueda de sus notas y reportajes, logramos un montón de frases que están en el libro, que la muestran como la gran luchadora en un momento muy especial, la gran luchadora no solo por su raza, sino por su género. Y bueno, y ahí también encontramos lo que yo te decía, que en ese descubrir del personaje encontramos la real Rosa Luna, la mujer que había detrás de la vedette, el símbolo y el mito que se construyó en base fundamentalmente a su pensamiento y no tanto a su danza. Bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias Fernanda, realmente ha sido muy enriquecedor este diálogo y bueno, esperemos que se repita. Muchísimas gracias por todo lo... Y bueno, Fernanda, un abrazo grande, bueno, y muy agradecido de verdad. Bueno, muchas gracias, un placer y bueno, un abrazo grande a los dos.